La crítica, de Natalia Ginsburg. Cualquiera que escriba hoy en día, y sea lo que fuere lo que escriba, novelas o ensayos o poesía o teatro, deplora la ausencia o la rareza de la crítica, es decir, la ausencia o la rareza de un juicio claro, inquebrantable, inexorable y puro. En el deseo de un juicio semejante, tal vez se esconde el recuerdo de la fuerza y de la severidad que sobre nuestra infancia proyectaba la figura paterna. Sufrimos por la ausencia de la crítica del mismo modo que en nuestra vida adulta sufrimos por la ausencia de un padre. Pero se ha extinguido o casi extinguido la estirpe de los críticos, porque se ha extinguido o se está extinguiendo la estirpe de los padres. Huérfanos desde hace tiempo, generamos huérfanos, pues hemos sido incapaces de convertirnos nosotros mismos en padres, y así vamos en vano a la búsqueda entre nosotros de aquel de que tenemos una profunda sed, una inteligencia inexorable, clara y distinta, que nos examine con distancia y desapego, que nos observe desde lo alto de una ventana, que no baje a mezclarse con nosotros en el polvo de nuestros patios, una inteligencia que piense en nosotros y no en sí misma, mesurada, implacable y límpida frente a nuestras obras, límpida al conocernos y revelarnos lo que somos, inexorable para encontrar y definir nuestros vicios y errores. Pero para albergar entre nosotros una inteligencia de esta clase, deberíamos tener en nuestro espíritu una lucidez y una pureza de las que en la actualidad todos carecemos, y no puede vivir entre nosotros un ser demasiado distinto a nosotros. Por lo que se refiere a nuestra actitud ante los críticos, aquellos de los que esperamos y no obtenemos sino muy raras veces, o casi nunca, un juicio que nos ilumine sobre nosotros mismos, que nos ayude a hacer de un modo más intenso aquello que somos y no otra cosa. A menudo es grosera. Solemos esperar de la crítica la benevolencia. La esperamos como algo que se nos debe. Si no la obtenemos, nos sentimos incomprendidos, perseguidos y víctimas de un odio injusto, y estamos de pronto preparados para vislumbrar en los otros algún fin despreciable. Si un crítico es amigo nuestro, o incluso si se trata de alguien con quien a veces nos encontramos y con quien cruzamos algunas palabras, la amistad o aquellos encuentros ocasionales nos dan la seguridad de que su juicio para con nosotros será halagador. Si no es así, y en lugar de un juicio halagador obtendremos, por el contrario, una lección despiadada, o quizá tan solo un prudente silencio, nos sentimos golpeados por un desconsuelo estupefacto e inmediatamente después por un venenoso rencor, como si la amistad o aquellos raros encuentros nos hubiesen dado derecho a un favor eterno, porque nuestra mala costumbre nos lleva a pedirle a la amistad, o incluso a una simple sonrisa de cortesía, no ya la verdad, sino una resuelta inclinación a nuestro favor. Por supuesto que al crítico no debería importarle en absoluto nuestro rencor, como no debería importarle en absoluto el rencor de los hijos a un padre sereno, que tuviera una clara conciencia de actuar y de pensar con justicia. Pero los críticos hoy en día son, como los padres de hoy en día, frágiles, nerviosos y sensibles al rencor de los otros. Temen perder a los amigos u ofender a los conocidos. Su vida social es muy vasta y tan llena de ramificaciones que al ofender a una persona pueden ofender a otras 1000, como hoy en día los padres tienen miedo del odio. Tienen miedo de encontrarse solos diciendo la verdad en una sociedad hostil, o por el contrario, quieren odio, aspiran a él como un condimento fuerte y esencial en su vida de críticos, desean estar vestidos de odio, como de un uniforme rico y resplandeciente, y la aspiración al odio, si se luce como una coquetería en sociedad, al igual que el miedo al odio, no puede constituir un terreno estable para la búsqueda y la afirmación de la verdad. Algo que no creo que deba hacer nunca quien escribe es lamentarse excesivamente por las críticas negativas
o por el silencio con que se recibe su obra. Atribuir una desmesurada y esencial impronta al éxito de nuestra obra revela en nosotros una falta de amor por la obra. Si nos ha gustado y nos gusta de verdad, sabemos que lo que le ocurre, su trayectoria y su suerte, la incomprensión o el favor que podrá encontrar, no tienen más que una importancia efímera, como cuentan poco para un río o una nube los pueblos y los árboles que encuentra a su paso. En realidad, quien escribe no tiene derecho a pedir para su obra nada a nadie. Cuando ha solicitado al editor que le pague lo que le debe, exigencia legítima e indispensable, no le quedan más tareas prácticas con respecto a sus libros. Puede quedarse en casa, en reposo, y pensar en sí mismo. Tal vez no sea útil que piense demasiado en las obras que ya ha terminado y que, acompañadas por el rumor o por el silencio, van por su camino. Ha tenido el gran placer de escribirlas. Esto en el fondo debería bastarle para siempre. No digo que los juicios de los críticos deban serle totalmente indiferentes. Puede resultarle útil compararlos con el juicio que él mismo, en lo más profundo de su espíritu, tiene de su obra, y analizar qué parte de su juicio se debe a un instintivo perdón de sus errores, qué parte es límpida conciencia y cuánto hay de delirio y de soberbia. Sea como fuere, pocas veces conseguimos alcanzar tanta sabiduría. Pocas veces conseguimos mirar nuestra obra con un verdadero amor. El amor verdadero por nuestras obras conserva siempre un ojo irónico y divertido. Así como en nuestra vida toda pasión amorosa es imperfecta, si no la ilumina una mirada divertida, aguda y penetrante del conocimiento. Los juicios que recibimos de la crítica sobre nuestras obras están a menudo impregnadas de simpatía o de antipatía, de afecto o de odio. A veces se trata de simpatía o de antipatía personal. A veces la simpatía o la antipatía no están dirigidas a nosotros, sino a la tendencia o a la corriente a la que se considera que pertenecemos. Y puesto que, normalmente, no sabemos o no consideramos que pertenezcamos a tendencia o corriente alguna, y nos sentimos aislados y solos, un juicio semejante nos suena extraño y no nos sirve de nada. La simpatía de los otros resulta siempre agradable y suscita nuestra simpatía. Disfrutamos de una profunda sensación de bienestar durante algunos instantes, pero cuando desaparece esta sensación, las preguntas sobre calidad y naturaleza de nuestra obra siguen en nosotros igual que al principio. La antipatía de los otros nos disgusta. Inmediatamente nos volvemos muy antipáticos para nosotros mismos y a la vez se nos vuelven muy antipáticos los que han hablado de nuestras obras con desprecio. Caemos en un estado de ánimo incoherente y confuso, de acritud, de abatimiento y de rebelión. La duda de si somos gusanos o de si los gusanos son nuestros malévolos jueces se enmaraña y se retuerce en nosotros, y nos detestamos a nosotros mismos y detestamos la crítica y la vida. Pero tanto en un caso como en el otro, se trata de estados de ánimo, es decir, de mal humor o de placer, por lo que se refiere a nuestra obra. En el fondo nos parece que no hemos sabido nada que no supiéramos desde el principio. La crítica es para nosotros también una desilusión cuando advertimos en su estructura una nostalgia punzante, la nostalgia o el deseo de la creación poética. Este tipo de nostalgia, en cuanto advertimos su aroma en la distancia, extingue en nosotros la fe en el juicio, incluso cuando el juicio en sí se muestra lleno de elegancia y de gracia. Sentimos que, en un crítico, la elegancia y la gracia no nos resultan útiles en absoluto. Las admiramos, pero no sabemos qué hacer con ellas. La elegancia y la crítica, los refinamientos y la suavidad del estilo y una especie de melancólica inquietud que notamos vibrar en el fondo de su pensamiento hacen que reconozcamos en el crítico a un igual, y en nosotros la admiración se mezcla con un sentimiento de inseguridad, de incomodidad y casi de repugnancia. Hemos detectado entre él y nosotros una especie de parentesco, y nosotros no necesitamos un pariente o un compañero de juegos.
nosotros necesitamos un padre. Pienso, no obstante, que si no tenemos un padre es porque, como he dicho, no lo merecemos, incapaces de aislar y de leer nuestros errores, de llamarlos con dureza por su nombre, dispuestos siempre a censurarlos y a ignorarlos, a fingir ante nosotros mismos que no existen, tolerantes con los vicios y los errores de nuestros consanguíneos y amigos, con una tolerancia que no nace de la piedad o de la comprensión, sino del ocio, la indiferencia y, sobre todo, de la confusión. Solemos lamentarnos de la ausencia de la crítica como niños a los que han puesto a dormir en la oscuridad. En nuestra ansia y en espera de un Padre que no vendrá a socorrernos, simplemente porque no existe, contemplamos con un deseo cada vez más agudo la imagen de un ser que quisiera poner orden en nuestra vida dispersa y confusa. Vemos proyectada sobre las paredes su figura alta y vigilante. Oímos vibrar en la sombra su voz grave, pero el acto de enjuagarse las lágrimas y de asumir los restos del Padre, este acto, quizá muy simple, no resulta imposible e inaccesible, y seguimos moviéndonos en la sombra tambaleantes y temblorosos. Octubre de 1969.